¿Están alegres? Amén. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Amén. Muy bien, amados hermanos. Después de haber visto tal vez en las publicidad, en las redes, el tema de esta mañana, pues vamos a hablar de esto. Este es el primer día de una nueva serie de mensajes titulado La Prospectiva de la Iglesia. ¿Cómo? La Prospectiva de la Iglesia. Y hoy vamos a estar hablando también con el mensaje con el mismo tema, como a manera de introducción, la prospectiva de la iglesia. Y vamos a basarnos en Proverbios. Vamos a irnos a Proverbios en el capítulo 29, versículo 18. Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos la prospectiva de la iglesia? Pues la palabra prospectiva tiene que ver con el futuro, lo referente o lo relacionado al futuro. La prospectiva de la iglesia es el futuro de la iglesia, es una visión para hacia adelante de la congregación de la iglesia. Entonces, de eso vamos a estar hablando, de la prospectiva de la iglesia, de la visión del futuro. Proverbios capítulo 29, verso 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Palabra del Señor. Vamos a centrarnos en la primera parte del versículo, donde dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión. ¿Y qué significa visión? Pues hoy vamos a ver que realmente una iglesia sin visión de Dios desaparece. Una iglesia que no tiene visión o una iglesia que no se compromete a una visión, pues la palabra nos está diciendo aquí en el principio que una iglesia sin visión termina extraviándose, desapareciéndose. ¿Y cómo es posible esto, podemos decir? ¿Acaso la iglesia puede desaparecer? No, la iglesia del Señor es eterna, la iglesia no puede desaparecer. Es cierto, la iglesia universal no puede desaparecer, pero una iglesia local sí puede desaparecer. ¿Sí o no? Puede desaparecer y han desaparecido un montón de iglesias a lo largo de la historia. Entonces, la iglesia local, el grupo que llamamos esta iglesia se reúne en Jinotepe, en Managua, como dice en el Nuevo Testamento, en Corinto, en Éfeso, pues puede desaparecer. Entonces, hoy vamos a estar viendo que una iglesia, para poder perdurar conforme a la voluntad de Dios, porque todo es conforme a la voluntad de Dios, necesita una visión, tenerla y comprometerse con una visión, porque dice la palabra, sin visión el pueblo se extravía. Pero vamos a ir acá. ¿Qué significa visión? Primero tenemos varios conceptos, varias definiciones de visión, pero vamos a ver dos primeramente. Primero la parte secular, como dicen, y luego la parte bíblica. ¿Qué significa visión? Visión es la descripción del futuro ideal de una organización, por ejemplo, en nuestro caso la iglesia. Es hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestro rumbo a seguir, que eso hemos hablado bastante. Un rumbo a seguir hacia el futuro. Una visión estratégica de largo plazo. ¿Qué es una visión? Según la definición, describe las aspiraciones de la administración para el futuro y bosqueja el curso estratégico y la dirección de largo plazo de la organización. Eso es lo que significa visión. Visión es lo que queremos ser como iglesia, cómo lo lograremos y cuál será el resultado de llegar a ser como iglesia. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Ok, esa es una visión. Nosotros en el mural podemos tener ahí una visión también, una misión. Iglesias pueden tener su declaración de visión, así se le llama. Su declaración de misión, su rumbo a seguir. Pero, ¿qué habla la palabra? En la Biblia, pues igualmente, nos vamos a Proverbios 29, 18. Cuando dice aquí la palabra, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Pero qué significa visión ahí? La palabra hebrea que se traduce por visión es jasón, que significa sueño, vista, oráculo, profecía y visión. Cuando hablamos de las profecías del Antiguo Testamento y al hablar de visión, pues estamos hablando de una revelación de Dios. Quiere decir que aquí ya no es un aspecto como que los dirigentes de una organización
dicen, nos gustaría llegar a hacer tal cosa en 3 a 5 años. Aquí estamos hablando de algo sobrenatural, ¿correcto? Aquí estamos hablando de que los profetas del Antiguo Testamento recibían revelaciones, recibían mensajes directamente de Dios. Entonces ellos veían, muchas veces, ellos veían lo que iba a acontecer. Pero la mayoría de las visiones o de las profecías era de un cumplimiento más cercano que más lejano. Era realmente una respuesta a muchas veces las rebeliones del pueblo de Israel, cuando ellos se apartaban. Entonces los profetas hacían un llamado al arrepentimiento, hacían un llamado a volver al camino, a decirle cuál es el rumbo a seguir. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento profetas como David, porque el rey David también fue un profeta, y que él consultaba a Dios, que él constantemente estaba en oración y decía, Señor, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra? Consultaba hasta si va a hacer una cosa u otra. Necesitaba un rumbo a seguir, una dirección. Aunque estamos hablando de profetas que recibían revelaciones de Dios, estamos hablando siempre de un rumbo a seguir, ¿sí o no? De una guía. El Salmo, el proverbio precisamente habla de eso, que el pueblo necesita guía, necesita un rumbo a seguir, una visión. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el camino que debemos de tomar? Ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuál es ese camino? Porque realmente visión significa revelación, profecía, oráculo, visión, vista, y que era revelado por el Señor. ¿Cuál es la importancia de una visión? Hablando de la visión estratégica, una visión comunicada correctamente es una herramienta que nos permite comprometer a las personas en cualquier organización. Tenemos una visión, bárbaro, gloria a Dios, excelente, vamos hacia ese rumbo con la ayuda de Dios. En nuestro caso, la iglesia, esa es una visión, ser una comunidad genuina de fe, etc. Con las acciones que llevan en la dirección que se pretende. Esa es la importancia de tener una visión. Es una herramienta que funciona para que nos comprometamos, porque nos da un sentido de dirección. La importancia de tener una visión se refleja en los resultados claros de tener un rumbo a seguir. Por ejemplo, número 1, aclara los puntos de vista de los propios líderes sobre la dirección de largo plazo que tenga una organización. En este caso, la iglesia. Y al tener eso, número 2, reduce el riesgo de tomar decisiones caprichosas, que muchas veces eso pasa en las organizaciones, en las iglesias, en las empresas, porque como no hay un rumbo a seguir, muchas veces es lo que conviene. Entonces, evita, al tener una visión, tomar decisiones caprichosas y sin sentido. Número 3, es una herramienta para motivar e involucrar a los miembros de la iglesia, de la organización, ante los cambios internos con que la visión se hará realidad. Número 4, se convierte en faro para los administradores para establecer objetivos y diseñar estrategias sincronizadas. Número 5, ayuda a la iglesia a prepararse para el futuro. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Proverbios 29:18, acerca de la importancia de tener una visión. Pues la importancia está en que cuando no hay visión, se extravía el pueblo. Se extravía, puede desaparecer. ¿Pero qué significa extraviarse? Significa desaparecer, disminuir, significa fracasar, disolverse cuando no hay una visión. Entonces, la palabra de Dios aquí nos está diciendo una visión y su importancia de tenerla. Ahora vamos a la palabra y vamos a irnos acá a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Estábamos hablando de que la visión es para comprometernos y unirnos, efectivamente. Ya leímos Proverbios 29:18, ahora vamos a leer 1 Corintios 1:10. Dice así: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Qué significa esto? Que una visión comunica una dirección común.
Y ya hemos visto la exhortación del apóstol Pablo, que le dice a los corintios: hey Corintios, manténganse unidos en una misma forma de pensar, una misma mente y un mismo parecer, un mismo pensar y un mismo propósito. Y efectivamente la visión da una dirección de propósito. Tenemos un por qué luchar todos, un por qué comprometernos, por qué contribuir, por qué dedicar mi tiempo, por qué hacer la donación o la siembra que hago, porque tenemos una visión, una meta, metas que se desglosan de la visión. Entonces, el tener una misma visión, amados hermanos, en la iglesia nos ayuda a unirnos, a mantenernos unidos. Porque la palabra nos dice: manténganse unidos, porque unidos son más fuertes. Tienen que mantenerse unidos en un mismo pensar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, teniendo una misma visión. Ok, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? Esto, y todos de acuerdo, gloria a Dios. Entonces nos unimos. ¿Por qué? Porque esa visión une, una visión comunica una dirección común, teniendo un mismo propósito. Estamos luchando por una sola cosa, estamos trabajando por una sola cosa. Así que tener una visión va a ayudar a cumplir esto que dice la palabra, a tener unidad. No solamente basta orar por la unidad. Normalmente en las oraciones, en los círculos de oración, oramos: Señor, ayúdanos a estar unidos. Pero, ok, ¿qué podemos hacer para mantenernos unidos? Tengamos una misma visión. Porque sin visión nos extraviamos. ¿Y por qué? Por la división. La división puede extraviarnos, puede hacernos desaparecer. Por eso dice: manténganse unidos, amados hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 1, un versículo que creo que todos ya lo saben. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hemos hablado de la fe, pero ¿qué significa la fe? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando si estamos hablando de visión? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa tener una visión en la iglesia? Significa tener un mismo rumbo y decir: bueno, si Dios quiere, vamos hacia allá. ¿Qué significa esto? Que además de mantenernos unidos, tener una visión implica tener fe. ¿Sí o no? Tener fe, tener confianza. ¿Por qué? Porque vienen obstáculos, adversidades. Entonces eso va a hacer que se tambalee la visión y decir: bueno, ya no hagamos esto, ya no hagamos lo otro, ya no tiene sentido o no va a funcionar. Tener una visión, amados hermanos, basada en la palabra, en los principios, hablando específicamente de la iglesia, se requiere tener fe, se requiere la fe. Porque si no hay fe, entonces decimos: no hagamos nada, simplemente congreguémonos cada domingo. Y ese es el problema. Muchas iglesias han desaparecido porque no han tenido una visión de parte de Dios. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso si antes había dicho que la visión en el Antiguo Testamento es una revelación? O sea, como que recibe la administración, el liderazgo, una revelación de parte de Dios. No, sabemos que la palabra de Dios está completa, amén. Ahí está toda la revelación de Dios. ¿Cuál es el plan de salvación? Está en la palabra. Pero cada iglesia en cada parte del mundo tiene una situación particular, específica. Tiene una vivencia. ¿Qué rumbo deben tomar? ¿Qué deben hacer? Todo lo que sale en la Biblia, ok. Pero hay situaciones específicas que difieren unas de otras. Entonces viene el liderazgo de cada iglesia, extrayendo los principios bíblicos, comparten una visión. Y la existencia de la visión hace necesaria la existencia del liderazgo. Porque el liderazgo, ¿qué hace? Liderar, dirigir, guiar. ¿Hacia dónde nos están guiando nuestros líderes, por ejemplo? Si no hay visión, no hay líderes. Porque guían hacia dónde. ¿Hacia dónde nos están guiando? Entonces, la visión, tenerla, hace que los líderes tengan que ser más líderes. Tengan que tener más liderazgo. Porque hay que comprometernos y decir: bueno, aquí está la fe. Si Dios quiere, haremos esto y aquello.
Santiago lo habla de algo popular, algo de los negocios. Eso lo vimos en la visión de abundancia. Dice Santiago, haz esto, haz lo otro, pero allá vimos de que no es que Santiago está diciendo no tengas visión, o no vendas, no comercialices, no viaje a la ciudad para vender, no hagas, no está diciendo que no haga eso. Está diciendo que diga si Dios quiere. Si Dios quiere. Que ponga su confianza en Dios. Efectivamente, se requiere fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Decimos, tenemos una visión. Si Dios quiere, vamos a alcanzarla. Vamos a crecer. Tenemos que convertirnos en una iglesia renovada, en una iglesia en coinonía, en una iglesia en auge, en una iglesia corporativa para servir, en una iglesia misionera. Y todo eso es una comunidad genuina de fe. Pero se requiere fe. Y decimos, no, pero ¿y si no tenemos dinero? ¿Y si no hay cómo comer? ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, adiós a la visión. Se requiere fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Estamos esperando. La convicción de lo que ahorita no estamos viendo. Porque una visión, como es hacia adelante, ahorita no la veo. Ahorita usted no la ve, no la vemos. Así que se requiere fe en Dios. Y decir, si tú quieres, Señor, vamos a crecer. Si tú quieres, Señor, vamos a desarrollarnos. Si tú quieres, Señor, te vas a glorificar en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Porque la gloria es de Dios. Entonces, se requiere fe. Tener una visión bíblica es tener fe. Es tener fe. Si no hay fe, decimos, no hagamos nada. Solo reunámonos, ya está. Hay que cumplir con congregarse, ya está. No hagamos nada, no emprendamos ministerios, no emprendamos planes. ¿Para qué? Más bien gastadera es de tiempo, de dinero. Uno se sacrifica, nadie es agradecido. Se requiere fe, tener una visión. Y muchos no van a apoyar a la visión. Al final, usted se queda solo en esa visión. ¿Y dónde estaban? Yo había compartido la visión y no están los que habían dicho amén. En un momento vamos a vivir situaciones así. Pero se requiere fe. Y tener una visión bíblica es tener fe. Es también, no solo se requiere fe, sino tenerla ya y decir si Dios quiere, es una evidencia que tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Se requiere fe. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 7, la palabra nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Palabra de Dios. Andamos por la fe, no por vista. Y confiar en Dios con una visión, es decir, nos comprometemos, es andar en fe y no por vista. Se requiere eso, porque una visión no lo vemos. Normalmente una iglesia, empresa, organización, lo que sea, si anda por vista, entonces anda en el día a día, simplemente resolviendo problemas, simplemente haciendo las actividades rutinarias, o sea, las operaciones rutinarias, pero no hay visión de expansión, por ejemplo, visión de incursionar a nuevos mercados o lanzar nuevos servicios. No, porque dice, con tal de que cubramos los costos y ya está. Con tal de que haya una ganancia moderada, ya está. Con tal de que pueda comer, ya está. Entonces no hay una visión. Entonces anda por vista, anda por lo que es posible hoy en el presente. Eso significa que tener fe o caminar hacia una visión bíblica es andar en fe, porque estamos confiando en Dios, porque estamos caminando con Dios. Y nosotros lo vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Nosotros vemos cómo tenía la fe el apóstol Pablo cuando decía, bueno, yo voy a viajar allá, tengo que llenar el evangelio, el mundo con el evangelio de Jesucristo, tengo que hacerlo. Pero le pueden venir cosas, es cierto, pero tenía la fe de que iba a hacerlo. La confianza, ¿por qué? Porque ya tenía el llamamiento. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 27, nos dice, por la fe salió de Egipto. ¿Quién? Moisés. Sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Palabra del Señor. Una visión de Dios nos mantiene firmes. Una visión de Dios nos mantiene firmes. Nos dice la palabra allí, no te dejaré, no te desampararé. La palabra nos da esos principios espirituales.
Y hemos hablado de la visión de la iglesia, ser una iglesia unida, ser una iglesia que comparte el evangelio. Y eso es conforme a la palabra, eso es conforme a la palabra. Entonces significa que ya tenemos la autorización de parte de Dios. Ya Él nos ha dicho hace rato que teníamos que hacerlo y no lo habíamos hecho. Teníamos que hacerlo. Entonces confiamos en que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Entonces Dios nos deja su palabra, Dios nos deja sus promesas, Dios nos deja a nosotros sus principios espirituales para que los evangelistas, predicadores, maestros lo compartan a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la asamblea magna del Rey. Y digamos, vamos, si Dios quiere, hagamos esto. Amén, todos. Una visión de Dios nos mantiene firmes hasta el final, hasta las últimas consecuencias, hasta el final. Hasta decir, bueno, se pudo, gloria a Dios. No, no se pudo. Recordemos la clase de la perspectiva espiritual, apego, desapego y no apego. Pero una visión de Dios nos mantiene firmes. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 10, siempre en la Nueva Versión Internacional. Hechos 16, 10, dice, después de que Pablo tuvo la visión, y ahora aquí caemos con lo que habíamos mencionado al principio. ¿Qué es eso, hermano? Si Proverbio habla de una profecía, ¿verdad? Y usted está hablando como una visión organizacional. No tiene nada que ver. Espéreme un ratito. Mire lo que dice la palabra en Hechos 16:10. 16:10 dice, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Palabra del Señor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede con Pablo? Pablo tuvo una visión. Y cuando usted examina los versículos, está hablando de que fue por el Espíritu Santo. Recibe una visión de Dios. Él tiene una visión. Pero ahora nosotros, ¿quién tiene una visión así? Y a eso, ahorita vamos a esto. ¿Quién tiene una visión así? Mencionamos que los profetas recibían visiones, ¿verdad? Revelaciones, profecías, y luego las compartían al pueblo. Y ahora aquí vemos al apóstol Pablo, ya hablando en el Nuevo Testamento, ver que aquí tuvo una visión. Pero nosotros, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo recibimos visiones nosotros? No recibimos visiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Hemos hablado siempre en la doctrina, ¿verdad? De la iglesia, del Señor, de que los dones sobrenaturales, eso ya no lo tenemos. Para recibir dones sobrenaturales, como en el primer siglo, donde podíamos ver visiones, profecías, el Espíritu Santo hablaba directamente, yo lo escuchaba tan clarito como usted me está escuchando ahorita, pero ahora ya no tenemos apóstoles que nos dé esos dones por oración e imposición de manos. Entonces, ¿cómo vamos a guiarnos nosotros? ¿Cómo vamos a guiarnos ahora? Pero la cuestión aquí es que, ¿qué es lo que sucede después de la visión que tuvo Pablo? ¿Qué pasa con Pablo? Pablo tuvo una visión. Y dice Lucas acá, enseguida, después que Pablo tuvo la visión, después de que Dios le dijo, mira, por allá tienes que irte. Enseguida que Pablo recibe esta visión, nos preparamos, dice aquí, nos preparamos para partir hacia Macedonia. Quiere decir que ahora viene la acción. Ellos tienen una visión, id para allá. En varias ocasiones vemos que Pablo recibía obstáculos en el buen sentido del Espíritu Santo. Decía, no, por aquí no, andate por el otro lado. Entonces, él quería ir a un lado y no. Entonces, ahí era una guía también. Pero aquí, habiendo recibido una visión, dice, nos preparamos entonces, nos preparamos. Ahora viene, ya está la visión excelente, ya sabemos el rumbo a seguir, ya sabemos la dirección, tenemos ahora que accionar. Preparémonos, nos preparamos para partir a Macedonia. Y mira aquí la convicción, la fe, convencidos de que Dios nos había llamado. ¿Por qué todos se convencieron? Porque hubieran dicho, bueno, Pablo, de seguro estabas bien, de seguro, o no es tu imaginación, tal vez. Porque partir para Macedonia
o para cualquier emprendimiento, para cualquier proyecto, supone riesgos, ¿sí o no? Hay problema, hay adversidad. Entonces, ¿cómo saber que es de Dios esto o no es de Dios? ¿Cómo saber? Los compañeros de Pablo, ¿cómo estaban tan seguros de que era Dios? Porque aquí dicen, nos convencimos, estábamos convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Una visión de parte de Dios. Una visión de parte de Dios. Ahora, a nosotros, iglesia, que no tenemos esos dones sobrenaturales, es una visión que es conforme a la palabra de Dios. Es una visión conforme a la palabra de Dios. Esa es una visión de parte de Dios. Entonces, ahora no tenemos esa revelación, esa profecía como antes, que podíamos decir, bueno, anoche me habló el Padre y nos dice que vayámonos por la derecha. No, sino que es conforme a la palabra. Entonces, amados hermanos, cuando aquí hablamos de la perspectiva de la iglesia, estamos hablando de que el liderazgo toma todos los principios bíblicos haciendo en oración un análisis de la situación para decir, bueno, creemos con temor ante el Señor que este es el rumbo a seguir, que esta es la visión, que esta es la perspectiva a tomar a la iglesia. Y así cada congregación en cada liderazgo, cada decisión que toman líderes en cada iglesia es conforme a ese discernimiento. La palabra habla del don del discernimiento. Es conforme, decimos, es nuestra comprensión, nuestro entender. Oramos en el Señor que esto lo pongamos en las manos de Dios para que si Dios quiere, pues este es el rumbo. Mire, este es el rumbo. Pero una vez, amados hermanos y amigos que están acá, que están conectados, usted comprueba, como los hermanos de Berea, usted comprueba que la visión es conforme a la palabra, que realmente la palabra ya había dicho hace rato que la iglesia debía ser de esa forma. Entonces usted dice, tenemos que comprometernos con esa visión. La Biblia ya hablaba de unidad de hace rato y la visión dice queremos ser una iglesia en coinonía. Pues hay que hacerlo porque ya estaba desde hace rato. No, habíamos atrasado más bien no ser una iglesia en coinonía. La palabra habla de reuniones en las casas. Ya estaba eso. Así que vamos hacia adelante. Mire. Entonces, una vez que comprobamos que la visión es de parte de Dios en oración, conforme a la palabra y conforme al discernimiento que Dios nos da, decimos, partamos para Macedonia. Vamos entonces a hacerlo con la ayuda de Dios. Y si Dios quiere, vamos convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios, dice aquí. Y esto es muy parecido prácticamente con una visión de abundancia. El mensaje en el trimestre pasado. Actúa como que Dios quiere. Avancemos como si Dios quiere. Vamos hacia adelante. Recordemos aquella historia de Jonatán, hijo de Saúl. Vamos. El Señor puede con muchos o con pocos. Vamos. No estaba seguro. Y el asistente le dijo, vamos con todos los fierros. Está bien. Vamos a atacar a los filisteos. Vamos a hacerlo entonces. Decimos nosotros, si Dios quiere, tenemos esta visión. Amén. Actuemos como si Dios quiere. Porque si decimos, ay, que Dios de seguro no quiere, entonces nunca vamos a hacer nada, ¿sí o no? Imagínense si cada cosa, cada visión, cada meta, cada plan, decimos, de seguro Dios no quiere, entonces ¿cuándo vamos a avanzar? Solo inténtelo. Solo diga, bueno, Señor, esto es lo que entiendo, que es tu voluntad. Esta es tu palabra, es lo que comprendo, hasta aquí me da esto. Y si a alguno le falta saber, Señor, dame más, dice Santiago. Pero es lo que entiendo, dice usted, es lo que comprendo, es lo que comprendo de la palabra de Dios. Vamos por este rumbo a seguir. Y vamos caminando, si Dios quiere, creyendo que Dios quiere. Creyendo que el Señor nos ha mandado. Mire, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio de los macedonios. El Señor nos ha
llamado. Iglesia, el Señor nos está llamando. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha llamado a cumplir la misión, hacia una visión espiritual, a una visión de parte de Dios. Tenemos que avanzar si Dios quiere. Tenemos que avanzar creyendo, convencidos de que Dios nos ha llamado hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Así como el apóstol Pablo seguía y seguía, y no era exento de adversidades, Pablo, ¿sí o no? No era exento de tribulación, de persecución, de ataque, no era exento, pero no significa que la visión no era espiritual y de parte de Dios. Hasta que llega a Jerusalén y lo apresan, habla con varios reyes y lo mandan para otro lado. Y luego un naufragio, pero todo era el plan. Mire qué bonito, todo era el propósito. Una visión de parte de Dios es dinámica también, es flexible, puede tener altibajos para poder comprender, como dice Romanos capítulo 12, comprender, comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo? Renovando el entendimiento. Amados hermanos, terminamos diciendo lo que comenzamos. ¿Una iglesia puede desaparecer? Sí, una iglesia puede desaparecer. Muchas iglesias pueden desaparecer. Nos dice el proverbio, sin visión, sin guía. Ahora ya no hablamos de que el predicador tuvo una visión sobrenatural anoche, no. Estamos hablando de una guía. ¿Qué hacer en la iglesia? ¿Cómo hacerlo? ¿Ya? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? ¿De qué forma hay que trabajar? Una visión. Sin visión. Después, en los próximos mensajes, con la ayuda de Dios, vamos a hablar de cuál es la visión y si es conforme a la palabra de Dios. Pero ahorita el mensaje es que si no hay visión, si no tenemos ninguna visión, entonces no hay guía. ¿Cómo vamos a dirigirnos? ¿Hacia dónde? Porque cualquier camino es correcto si el destino es ningún lado. ¿Sí o no? Cualquier camino es correcto si no sabemos a dónde nos dirigimos. No hay nada. Entonces, ¿es importante la visión? Sí, pero más trabajar y estar convencidos de que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Estar convencidos de que Él nos ha dicho, vayan para Macedonia, después de haber recibido la visión. Amados hermanos, el objetivo es que podamos comprometernos más y entusiasmarnos más, con un compromiso fuerte con Dios, trabajando hacia una misma visión congregacional. De esta forma, sentirnos seguros, con una misma dirección, sentirnos seguros en la iglesia que pertenecemos. Porque como habíamos dicho, tener una visión nos guía, pero no tenerla, el pueblo se extravía, desaparece, puede absolverse, puede fracasar, puede desaparecer. Y eso me he fijado en muchas iglesias, en muchas congregaciones. ¿Qué sucede cuando la iglesia fracasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el liderazgo fracasan, por ejemplo? ¿Qué sucede? Dice, el evangelista cayó en pecado. Muchos se van al mundo y siempre nosotros decimos, es que ya está, pues se fueron al mundo. Se fueron al mundo y ya está. ¿Qué pasó? Hubo una división. Los administradores no se llevaron bien. Uno se fue para acá, otro se fue para allá. Y siempre culpamos a los que se van al mundo. Y no importa porque se van al mundo. Fueron inmaduros. Pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo nosotros para comprometernos hacia una visión que nos una y que cumpla la misión del Señor? Una iglesia puede fracasar porque los líderes cayeron en algún pecado o pueden dividirse, pueden no estar de acuerdo, puede pelearse. ¿Y cuál es la consecuencia que tenemos de eso? Que se van. Miembros se van, miembros se dividen. Se cerró el edificio, se cerró la iglesia. Tenemos una visión. No podemos comunicarnos, no podemos ponernos de acuerdo. No hay una comunicación fluida porque no hay confianza entre líderes, entre consiervos, entre el staff, entre los miembros. Una iglesia así está destinada a desaparecer, ¿sí o no?
está destinada a desaparecer, porque no hay visión que una. Mire. O puede que haya visión, pero no haya un compromiso para decir, vamos con todo, tenemos que unirnos, tenemos que solidificarnos, tenemos que hablarnos bien, tenemos que coordinarnos o vamos a desaparecer todos. ¿Sí o no? Cuando no hay visión, todos desaparecemos. Cuando hay una guerra, un conflicto, una división, todos salen perjudicados, todos salimos dañados. Es como lo último que ha salido desde el año pasado, ¿verdad? Con esas amenazas nucleares que siempre habla Vladimir Putin en la guerra de Rusia y Ucrania. Eso es, y siempre los expertos se han preguntado, ¿por qué nunca ha habido una amenaza nuclear? O una guerra nuclear, ¿por qué? Porque eso significa la aniquilación de todo. Entonces por eso no tendría sentido la aniquilación de todo. Entonces dice, sin visión el pueblo se aniquila. Sin visión el pueblo se extravía. No hay visión. Se extravía. Desaparecemos. Entonces vemos iglesia y la iglesia que estaba ahí fracasó, ya no está, ya no se reúne y solo culpamos al líder. Pero ¿qué hacemos nosotros, los que gestionamos los recursos, la estrategia, los que tenemos los medios de producción de los bienes religiosos? ¿Qué hacemos nosotros para trabajar coordinadamente, con confianza, con unidad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hemos hecho todo lo posible? Hice todo lo que estuvo a mi alcance. ¿Podemos decir eso? Para que el pueblo no se extravíe, para trabajar en una visión. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Tenemos que trabajar hacia una misma visión, porque somos los mismos, ¿sí o no? Somos el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos los mismos, no hay diferencia. Y cuando hay un sentido de separación, entonces hay conflicto. O eres tú o soy yo. Así que el que dispara primero, ese gana. Ese es un sentido de separación. Eso anula todo lo espiritual. Pero cuando hay un sentido de unidad, somos los mismos. Entonces, si tú estás mal, yo estoy mal. Si tú pierdes, yo pierdo también. Si la iglesia desaparece, la que está a 3 cuadras de mí, también eso me afecta. No es que son ellos, nada más. Nosotros busquemos cómo sobrevivir, cayendo en una competencia, que hemos hablado de eso, ¿verdad? Con los hermanos del staff, en el estudio de la teoría del mercado, en el estudio de la pluralización religiosa. Una competencia por membresías, una competencia por recursos, según varios sociólogos del estudio de la religión. Entonces, pero cuando somos unidos en una misma visión, entonces el pueblo no se extravía. Amados hermanos, Dios quiere que nos comprometamos a una visión, a una misma visión, que nos sintamos unidos para glorificar al Señor. Experimentemos, llegaremos a hacer todo lo que podamos llegar a hacer como iglesia, con la ayuda de Dios y conforme a su voluntad. Podremos maximizar el potencial y el talento como cuerpo de Cristo. Cumpliremos el propósito, razón de existencia como cristianos y familia de Dios. Podremos aliviar con fe la incertidumbre y el sinsentido de ser una iglesia sin rumbo y sin dirección. Una iglesia más que se congrega, que se reúne o que está subordinada a un plan estratégico de algo más grande que no tenemos ni la menor idea. Sin rumbo y sin dirección. Si Dios quiere, podemos tener la posibilidad, al unirnos, no solo en tener una visión, al unirnos en visión, unidos, podemos tener la posibilidad de experimentar el éxito y evitar la desaparición de la iglesia. ¿O cuántos queremos que la iglesia desaparezca? Una iglesia, con solo una iglesia que desaparezca, por lo que sea, ese es un fracaso espiritual grande. Y tenemos que comprometernos y decir, ¿qué puedo hacer para que se multiplique la iglesia y no que desaparezca ni una ni siquiera? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué vamos a trabajar coordinadamente? Como dice la palabra de Dios. Y evitar la desaparición de la iglesia en esta localidad. O de ser una iglesia más apagada. Y así, si es la voluntad de Dios, ser la iglesia verdadera que valga la pena pertenecer. No que estuvimos 2 años, 3 años, 4 años y desapareció
y ya no, porque es que todo se fue a la basura. Y entonces, ¿dónde está la misión de Dios? Cuando hay muchos de nuestros familiares que quieren bautizarse y quieren ser parte y de repente, pero ya no están todos, desaparecieron. ¿Qué pasó? Entonces hacemos que duden los demás de que si realmente Dios está con nosotros. Que si realmente Dios está con nosotros. Y ese es el objetivo. Y con la ayuda de Dios, el próximo domingo, ya nuestro hermano está preparado para que no se pierda el próximo mensaje, después de haber visto hoy la perspectiva de la iglesia. El próximo mensaje no se lo pierda. Comunidad y reunión. ¿Cuál es el objetivo de la reunión? No se lo pierda. Comunidad y reunión. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.